No es una leyenda urbana. No es un mito para turistas. Es una escena real, de esas que te quedan pegadas en la nuca. Un tipo con uniforme abre una caja de madera, en un lugar donde no debería haber nada más que polvo. La tapa cruje. Adentro, en vez de armas o papeles, hay una mujer. No parece una mujer, es una mujer. La piel tersa como cera, el pelo acomodado, las manos cruzadas con una prolijidad casi obscena. No hay olor a muerte, hay un silencio que da náuseas. Y en ese silencio alguien susurra un nombre, bajito, como si pudiera despertar algo. Evita. Ahí tenés el contraste. La abanderada de los humildes convertida en objeto, escondida, movida, negada. Como si el poder necesitara profanar hasta un cuerpo para sentirse seguro. Si viniste a buscar la biografía con lo que no te cuentan, la encontraste. Pero si querés entender cómo una piba nacida sin apellido legítimo llega a que el país se pelee por sus restos, hay que volver mucho más atrás, a un lugar donde nadie imagina que se fabrica una tormenta. Los Toldos no era un punto en el mapa, era un borde, tierra chata, barro pegajoso después de la lluvia, y un cielo tan grande que te hace sentir chiquito incluso cuando sos grande. En 1919, ahí nace María Eva, y nace con una marca invisible que en esa Argentina pesaba como una condena. Hija natural, hija de una relación que no se bendecía ni se firmaba en ningún registro como corresponde para la mirada del pueblo. Su mamá, Juana, vive del trabajo y de la paciencia. Su papá, Juan Duarte, no es un fantasma. Existe, tiene plata, tiene nombre, pero ese nombre está reservado para otra casa, para otra mesa, para otra familia. Eva crece aprendiendo el idioma de las puertas cerradas. Ese idioma se pronuncia sin palabras, se pronuncia con miradas, con el no disfrazado de cortesía, con el rumor que te sigue por la calle como si fuera tu sombra. Y hay una escena que, aunque cambien los detalles según quien la cuente, conserva la misma puñalada: el día del funeral del padre. La muerte tiene esa costumbre, vuelve público lo que se pretendía esconder. La familia oficial está ahí, con su duelo autorizado. La otra familia, Juana y sus hijos, aparece con un dolor que no tiene permiso. Mira lo que es la crueldad social. No hace falta que te peguen para humillarte. Basta con que te ubiquen. Atrás, al costado, lejos del cajón, lejos del apellido, lejos. Esa herida no cicatriza. Se transforma. Se vuelve motor. Y también veneno. Porque cuando te enseñan que el mundo se divide entre los que tienen lugar y los que sobran, vos podés elegir dos caminos: resignarte o jurar que nunca más te van a mover de un costado. Eva, desde chica, parece elegir lo segundo, pero lo elige con una intensidad que da miedo. Después viene Junín. Un cambio de pueblo no cambia el estigma, cambia el decorado. La piba va a la escuela, aprende a leer y a escribir con hambre de más. No es el hambre del estómago, que también existe, es el hambre de otra cosa, de un escenario, de una ciudad, de una vida que no huela a resignación. En Junín la gente comenta, clasifica, sentencia. Y ella, mientras tanto, practica otra cosa. Aprende a mirar, a registrar quién manda, quién obedece, quién finge que no mira. Aprende el teatro antes de pisar un teatro, el teatro de la calle, el teatro del ¿qué dirán?, el teatro de sonreír cuando te están clavando un alfiler. A los 15 años, en 1935, Buenos Aires aparece como un monstruo luminoso. Una promesa hecha de avenidas, marquesinas, radios encendidas. Y Eva se va. Hay versiones románticas, versiones maliciosas, versiones que se contradicen. Porque alrededor de Evita siempre hubo eso, relato. Incluso antes de que ella fuera Evita. Lo seguro es lo siguiente: llega a la ciudad con poco, con muy poco, y con una decisión que no se negocia. La capital no recibe a nadie con abrazos, te prueba, te mastica, te escupe. Y si volvés al pueblo, la ciudad se te ríe en la espalda para siempre. La pensión donde cae tiene olor a ropa húmeda y a sopa recalentada. Hay otras pibas como ella, con sueños parecidos y miedos parecidos. El trabajo al principio no es glamour, es sobrevivir. Castings donde te miran como si fueras carne, productores que prometen y no cumplen, papeles chicos, silencios largos. La ciudad te enseña un aprendizaje brutal.
que el talento sin contactos no alcanza y que la dignidad, si la tenés, te la van a cobrar cara. Pero Eva entiende rápido algo que muchos no entienden nunca, que la voz puede abrir puertas que la cara no abre. La radio en esos años es un altar. Las voces entran a las casas, se sientan en la cocina, te acompañan mientras lavas platos, se vuelven familia. Eva se mete ahí como quien se mete en una trinchera. Aprende a modular, a emocionar, a llorar a tiempo. Y cuando aprende a llorar con el micrófono, aprende también algo más peligroso. Aprende a hacer que otros lloren. En pocos años pasa de la miseria a la notoriedad. No se vuelve señora bien, se vuelve famosa. Y ser famosa en una sociedad clasista es una forma rara de poder. Te aplauden, pero te desprecian. Te desean, pero te insultan. Te escuchan, pero te quieren callada. Eva empieza a conocer ese doble filo. Ser deseada por el público y odiada por la élite. Esa mezcla, si sabes usarla, puede ser dinamita. Hay una fecha que parece un detalle, pero es una clave. 1943. En ese año, además de actuar, Eva participa en el nacimiento de un sindicato de trabajadores de la radio. Una actriz metida en sindicalismo. Para algunos, insolencia. Para otros, lucidez. Y acá aparece lo que casi nadie cuenta cuando la convierten en estampita. Eva no llega a la política por amor, como si fuera una historia de novela. Llega porque olfatea el poder como se olfatea la tormenta. Sabe que la fama sola es frágil, que la radio hoy te aplaude y mañana te cambia por otra voz más joven. Necesita un ancla, un edificio, una maquinaria. Entonces ocurre el terremoto de San Juan. 10.000 muertos. El país conmocionado. Y como suele pasar, la tragedia abre un escenario donde se mezclan el duelo y la oportunidad. Se organiza un festival solidario en el Luna Park, enero de 1944. Artistas por un lado, militares y funcionarios por el otro. La Argentina de trajes y la Argentina de uniformes en el mismo lugar, mirándose de reojo. Esa noche, Eva entra como actriz. Sale como otra cosa. Ahí conoce a Juan Domingo Perón, un coronel viudo que viene subiendo como un ascensor en un edificio tomado por militares. No es el más simpático ni el más fotogénico de la mesa. Es el más atento, el que escucha, el que entiende que el mundo se gana con organizaciones, no con discursos lindos. Eva lo mira y, según ella misma diría después, ese día fue maravilloso. Lo que no dice, lo que casi nadie dice, es lo que se siente cuando tu vida encuentra, de golpe, una autopista. A partir de ahí la historia se acelera. Eva se muda, se pega a Perón, se vuelve su sombra y su megáfono. Y acá aparece el primer gran secreto. Ella no entra a un mundo nuevo, lo coloniza, lo rodea. Se gana a quienes trabajan en la cocina del poder, choferes, secretarios, telefonistas, periodistas de pasillo. Aprende el mapa interno del edificio antes de que otros se den cuenta de que ella ya está jugando. Y del otro lado, aparecen los que se sienten amenazados. Porque Evita, para la Argentina correcta, era el pecado entrando por la puerta principal. Actriz, pobre, sin apellido limpio, joven y peor todavía, ambiciosa. El país estaba acostumbrado a primeras damas decorativas, damas de beneficencia perfumadas que repartían caridad como quien reparte migas. Eva no venía a repartir migas, venía a discutir la mesa. Acá te presento al antagonista, aunque todavía no haya dado la cara. La Argentina de la gente bien. Esa Argentina tenía nombres propios, clubes, apellidos. Y tenía una mujer que simbolizaba el buen gusto y la legitimidad cultural. Victoria Ocampo. Intelectual, aristócrata, referente de un feminismo de salón que discutía derechos, sí, pero desde alfombras gruesas. Victoria no era mala por ser Victoria. Era la cara visible de un mundo que, sin decirlo, le estaba diciendo a Eva, vos no sos de acá. Y la rivalidad es deliciosa y cruel porque parece que pelean por lo mismo, la mujer. Pero la pelea real es por quién tiene derecho a representar a la mujer argentina. ¿La de guantes blancos o la de manos callosas? ¿La que escribe ensayos en francés o la que aprende a hablarle a la multitud? Esa tensión, que al principio es social, se va a volver política. Y cuando se vuelva política, va a manchar a todos. Mientras tanto, Perón crece. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión empieza a tejer alianzas con sindicatos, a dar conquistas, a hablarle al obrero como alguien visible. Eva ve eso y entiende algo clave. El amor del pueblo no se pide, se construye. Y ella, que viene del teatro, sabe construir emoción.
Sabe contar una historia donde alguien sufre, alguien pelea, alguien gana. Lo hace todos los días al micrófono. Y ahora tiene un protagonista real para esa narrativa, Perón. Y un villano real, la oligarquía, los dueños del campo, los que siempre decidieron sin preguntar. Pero el poder no se regala. En 1945 el clima se pone espeso. Perón acumula enemigos dentro y fuera del gobierno. Hay presiones, marchas, movimientos de tablero. Y un día lo meten preso. Lo mandan lejos, como quien intenta apagar un incendio tirándolo al río. Ese movimiento es el error que convierte una interna en un mito. Eva, en esos días, no se queda llorando en un sillón. Corre, llama, presiona, usa la red que armó. Habla con sindicalistas, con periodistas, con cualquiera que pueda mover una ficha. Y del otro lado, el antiperonismo se ordena como puede, convencido de que sin Perón se terminó el problema. Entonces llega el 17 de octubre de 1945. La Plaza de Mayo se llena de gente que baja de los barrios, de las fábricas, del conurbano, como un río marrón que no pide permiso. El calor, el olor a transpiración, las patas en el agua de la fuente, las gargantas rotas. Y en el centro de ese terremoto humano hay una idea: lo queremos. La historia oficial te dice que fue el pueblo. Es cierto, pero el pueblo no se organiza solo por magia. Alguien empuja, alguien enciende, alguien hace de bisagra entre la bronca y la decisión. Cuando Perón sale y se abraza con la multitud, no es solo una liberación, es un contrato, un desde ahora con ustedes. Y Eva entiende algo con una claridad brutal. Si el pueblo te levanta, también puede exigirte todo. Y ella, que nunca quiso volver al costado, se ata a ese contrato como quien se ata una bomba al pecho. Unos días después se casan por civil, y más tarde por iglesia. No hay gran fiesta, hay urgencia, hay cálculo, hay una sensación de que la historia ya arrancó y no espera. Porque en la Argentina de ese momento, casarse no era romántico, era blindar una alianza, era sellar una imagen, era decirle al país: no es una aventura, es un proyecto. Y en ese proyecto, Eva empieza a ser más que la mujer de. Todavía no puede votar, todavía no puede ser candidata, todavía hay gente que cree que una mujer en política es un chiste. Pero ella ya está aprendiendo el juego y, sobre todo, está aprendiendo a crear un personaje público sin perder el control del guión. La campaña electoral se asoma como un ring. De un lado, Perón. Del otro, una alianza amplia de fuerzas que se juntan más por miedo que por amor. Eva se mete en la campaña como nadie esperaba. Viaja, habla, se acerca a fábricas y barrios donde las damas de guantes blancos jamás se ensuciarían los zapatos. Y en cada acto, aunque todavía no sea la estrella principal, va dejando una firma, una marca. Su competencia, mientras tanto, afila las uñas. No es una sola persona, es un mundo entero que se siente invadido. Pero ese mundo necesita un rostro para odiar, y el rostro perfecto es el de la actriz que se coló en el palacio. En los salones se ríen de su ropa, de su voz, de su falta de educación. En las columnas de opinión la pintan como trepadora. Y ella, en vez de achicarse, transforma el desprecio en combustible. Acá aparece el verdadero límite de tiempo, el reloj que nadie ve y que vuelve todo más feroz. Desde aquella noche del Luna Park, a Eva le quedan apenas 8 años de vida. 8. En ese plazo microscópico va a querer hacer lo que otros intentan en 50. Todavía no lo sabe, pero se comporta como si lo supiera, como si tuviera una cuenta regresiva adentro. Y eso es lo inquietante, no es solo que Evita sueña. Es que corre como si alguien la persiguiera, corre como si el destino ya le hubiera soplado al oído que no hay mañana para postergar nada. En esa corrida, antes de que el poder sea oficial, ya se está armando la guerra íntima que va a definirla. La piba que viene del barro contra la señora que nació en alfombra. La voz del micrófono contra la voz del apellido. La emoción de la multitud contra la corrección del salón. Y sobre todo, Eva contra la versión de Eva que los otros quieren imponerle. La de nadie, la de impropia. La de pasajera. La elección se acerca. El país se parte en dos. Y Evita, con su pasado como cuchillo y su ambición como motor, está a punto de cruzar una línea de la que ya no se vuelve. La noche en que se cuentan los votos no suena a épica. Suena a radios chisporroteando, a vasos golpeando mesas, a teléfonos que no paran. Afuera la ciudad respira como un animal nervioso. Adentro, en cada comité,
En cada casa humilde donde alguien estira la comida para que alcance, se repite la misma pregunta con la misma mezcla de fe y miedo. ¿Y ganamos? Cuando finalmente se confirma, no hay un solo país festejando. Hay 2 países chocando. Para unos es el comienzo, para otros el fin del mundo. Y en el centro de esa grieta, sin cargo, sin despacho oficial todavía, pero con la intuición afilada como una navaja, Eva entiende algo que muchos no entienden ni con años de gobierno. Ganar una elección no te da poder, te da permiso para pelear por el poder. Porque al día siguiente de la victoria, el palacio no te abraza, te mide, te huele, te prueba. La Casa Rosada, vista de cerca, no es una postal. Es un laberinto con alfombras pesadas, puertas que se cierran solas y gente que sabe sonreír sin que le tiemble un músculo. Y cuando Eva entra, no entra como la señora D. Entra como una intrusa que no pidió disculpas. Lo primero que siente no es emoción, es frío. Un frío raro, de edificio viejo y de miradas viejas. Miradas que dicen, acá se entra con apellido, no con aplausos. Eva se da cuenta enseguida de que la van a querer convertir en adorno. La van a sentar en una silla, le van a dar un ramo, la van a hacer saludar desde un balcón y van a esperar que se quede quieta, que sonría, que sea agradecida, que no hable de más. Pero Eva no llegó hasta ahí para quedarse quieta. La primera gran pelea de su vida en el poder no es contra la oposición en el Congreso ni contra un general. Es contra un club de señoras. La Sociedad de Beneficencia era una institución vieja, con perfume caro. Durante décadas manejó la caridad como si fuera una herencia familiar. Repartían ayuda, sí, pero también repartían humillación. Para recibir algo, tenías que aceptar el gesto como quien acepta que le tiren una moneda. Era un sistema perfecto para que la élite pudiera mirarse al espejo y decir qué buenos somos, sin que cambie nada de verdad. Tradicionalmente, la esposa del presidente ocupaba un lugar honorífico ahí. Era el sillón del buen tono. Y cuando llega el momento de invitar a Eva, lo hacen con una sonrisa que no es una sonrisa, es una prueba, una evaluación. Veamos si esta piba sabe comportarse. Y ahí pasa el primer twist grande. No la quieren. No la consideran digna. La tratan como a una actriz que se equivocó de puerta. Le cierran el círculo. La hacen sentir, otra vez, la vieja sensación de los toldos. Estar adentro, pero igual afuera. Si fuera otra, bajaría la cabeza. Eva no. Eva registra el golpe, lo guarda y devuelve algo mucho más violento que un insulto. Devuelve una decisión, porque entiende que ese club no es un grupo de señoras, es un símbolo. Es el símbolo de que a los humildes se les da caridad, pero no se les reconoce derecho. Y a ella le están diciendo lo mismo. Podés estar cerca del poder, pero el poder real sigue siendo nuestro. Entonces Eva hace lo que hace siempre cuando la subestiman. Se mueve rápido. Rápido de verdad. Y lo que empieza como un desaire social se transforma en una guerra política. La sociedad de beneficencia, de golpe, empieza a parecer vieja, torpe, inútil. Los diarios que antes la celebraban ahora la defienden con nerviosismo, como defendiendo una reliquia que se está resquebrajando. Y Eva, sin anunciarlo todavía, ya está armando otra cosa. Algo que no depende de las señoras bien, algo que dependa de ella. Pero para construir eso primero necesita una cosa: controlar la imagen. Porque en 1946 no hay redes sociales. Pero hay algo peor. Hay diarios, radios, rumores, clubes, iglesias, sobremesas. Hay una máquina de desprestigio que funciona como una picadora de carne. Y esa máquina ya eligió su plato preferido, la actriz trepadora. A Eva le tiran con todo. Con no es una dama, con no tiene cultura, con ¿qué hace esa mujer ahí? Le revisan el pasado como quien revuelve basura buscando una mancha. La llaman de 1000 formas, ninguna con respeto. Y ella, en vez de esconderse, hace un movimiento que cambia el tablero. Decide que va a hablarle al país sin intermediarios. En la radio, Eva era voz. En el gobierno, Eva se vuelve voz y cuchillo. Empieza a aparecer en actos, a meterse en lugares donde la primera dama no se metía. Y cada vez que habla, no habla como una señora que agradece, habla como alguien que exige. Es un tono raro, nuevo, para una mujer pública en ese momento.
Un tono que para los humildes suena a justicia y para la élite suena a amenaza. Y acá aparece el conflicto central, con un rival que no tiene un solo nombre, pero sí un rostro claro. La Argentina del salón. La Argentina del buen gusto. La Argentina que se cree dueña del país. Y dentro de ese mundo, Victoria Ocampo funciona como símbolo perfecto. Intelectual, aristócrata, figura cultural enorme. Una mujer que también desafiaba a los varones de su clase, sí, pero desde un lugar que para Eva era casi insoportable, desde la legitimidad heredada. Mientras Eva crece, Victoria y su mundo la miran como quien mira una tormenta de barro entrando por la ventana. No necesitan gritar para lastimar. Les alcanza con el desprecio elegante, con la frase tibia, con la ironía fina, con el «eso no corresponde». Y Eva entiende el juego con una claridad brutal. No se trata de quién es más inteligente o más refinada. Se trata de quién tiene derecho a representar la Argentina. La pelea es por el relato, por la máscara oficial del país. ¿La Argentina es la de los guantes o la de las manos partidas? ¿La Argentina habla en francés o grita en castellano con la garganta rota? ¿La Argentina se conmueve en un té de beneficencia o en una fábrica a la salida del turno? Esa rivalidad que parece cultural se vuelve política cuando Eva decide que no va a pedir permiso para existir. Y mientras tanto, Perón, ya presidente, empieza a ordenar el Estado con una mezcla de pragmatismo y convicción. Pero el gobierno tiene un problema que nadie quiere decir en voz alta. El poder formal lo tiene él, y el poder emocional lo empieza a tener ella. Eso asusta a propios y ajenos. En el ejército hay oficiales que se atragantan con la idea de que una mujer influya. En el gabinete hay tipos que aceptan a Eva en público y la putean en privado. En los pasillos se escucha una frase que se repite como veneno. Esta mina se cree presidenta. Y la frase tiene dos funciones, advertir y humillar. Eva lo sabe, lo huele, y hace algo que parece pequeño, pero es una jugada maestra. No intenta caerles bien. No mendiga aceptación. Los obliga a convivir con su presencia. Hay noches en que la casa rosada se apaga y Eva sigue despierta. La imaginas descansando, pero no. Eva trabaja como si cada día fuera el último. Y ahí se siente el reloj invisible otra vez, ese límite de tiempo que le corre atrás aunque nadie lo nombre. Porque hay algo en su urgencia que no es normal. Una ansiedad que no es capricho, es instinto. Como si su cuerpo supiera algo que su cabeza todavía no quiere escuchar. En esa época empieza a toser. No siempre. No frente a todos. Una tos seca que aparece cuando termina un acto, cuando se apaga el micrófono, cuando nadie la mira. Se tapa la boca, sonríe y sigue. No es enfermedad todavía en el discurso público. Es un detalle, pero los detalles son semillas. Mientras Eva se convierte en figura, también se convierte en blanco. Y ahí viene otra escena que te deja mal sabor. Los ataques no se quedan en política, se vuelven morbo. La sexualizan, la insultan, la comparan con lo peor. ¿Por qué? Porque una mujer con poder, para cierta mentalidad, solo puede ser dos cosas, santa o puta. Y si no te pueden meter en el altar, intentan meterte en el barro. Eva decide usar ese barro, lo convierte en bandera, deja de intentar ser correcta para los correctos. Y empieza a hablarle al otro país como si fueran familia. Mis queridos descamisados, mis grasitas. Palabras que la élite usa como insulto y ella usa como abrazo. Es una inversión de sentido, una apropiación, un acto de guerra simbólica. Y el rival responde con lo único que sabe, cerrando filas. Los salones se endurecen, los diarios opositores levantan el tono. Se instala la idea de que el peronismo es un monstruo y Eva su cara más peligrosa. Y ahí aparece una de las cosas más oscuras de su historia. Cuanto más la odian, más se fortalece. Porque el odio confirma lo que ella siempre sintió, que ese mundo jamás la iba a aceptar. Entonces ya no le importa entrar, le importa derribarlo. En ese clima, Eva empieza a recibir gente. Al principio, recibir gente suena a protocolo, a agenda. Pero lo de Eva no es eso. Lo de Eva se vuelve otra cosa, casi un ritual. La gente se amontona, en filas largas, con papeles en la mano, con criaturas en brazos, con ojos de «si no me ayudas vos, no me ayuda nadie». Hay madres pidiendo remedios, obreros pidiendo laburo, familias pidiendo una cama, una casa, una operación. Y el Estado, incluso con la mejor voluntad, es lento.
Tiene formularios, tiene sellos, tiene horarios. Eva no tiene paciencia para la lentitud. Y ahí viene el giro inquietante. Empieza a reemplazar al Estado con su propia figura. Para muchos eso es milagro, para otros es peligro. Porque si el pan depende de una persona, esa persona se vuelve reina. Y si esa reina cae, se cae todo. Pero el pueblo, que viene de siglos de esperar migajas, no está pensando en teoría política, está pensando en la urgencia. Y Eva lo sabe, y lo usa. No necesariamente con maldad, con necesidad de control, con desesperación de no volver a ser nadie. En ese torbellino termina de romper con la vieja caridad aristocrática. Lo que antes era beneficencia empieza a transformarse en justicia social en la boca de la gente. Y Eva entiende que necesita una estructura propia, un brazo ejecutor que no dependa del humor de ministros ni de señoras con sombrero. Algo que tenga su sello, su velocidad, su estética. Ahí nace la semilla de lo que después será su gran máquina de acción. Una fundación con su nombre. En este momento todavía es promesa, es esqueleto, es idea, pero ya es amenaza. Porque para la élite no hay nada más intolerable que una mujer sin cuna, administrando recursos, decidiendo quién recibe y quién no. Es el mundo al revés. Es el orden social haciendo ruido. Y en paralelo, la pelea con Victoria Ocampo, aunque no siempre directa, aunque a veces sea silenciosa, se vuelve el espejo perfecto de esa guerra. Victoria representa la cultura universal, los valores de clase alta, la Argentina que mira a Europa como si ahí estuviera el manual de cómo ser país. Eva representa la Argentina que mira a su propia calle y dice, esto también es nación. Ninguna de las dos es un personaje de cuento, pero la historia las convierte en símbolos, y los símbolos no negocian, chocan. Eva, además, empieza a medir una cosa que la obsesiona, la lealtad. ¿Quién está por convicción y quién por conveniencia? ¿Quién la aplaude de frente y la traiciona por detrás? Se vuelve desconfiada, sí, y también se vuelve peligrosa para cualquiera que dude. Porque a Eva no le interesa el gris. Eva vive en blanco y negro, pueblo u oligarquía, lealtad o traición, amor u odio. Ese modo de ver el mundo le da potencia y la encierra. Y cuando su figura crece, crece también la idea de que ella podría ir más lejos, mucho más lejos. Los descamisados no la ven como acompañante, la ven como escudo. Y empiezan a decirlo, a gritarlo, a pedirlo en la calle. ¡Evita! Como si su nombre fuera una herramienta. En ese punto la historia te ofrece otro momento incómodo, de esos que dan un poco de asco por lo humano que son. Eva empieza a transformarse físicamente para ser símbolo. El pelo se vuelve rubio tirando a luz, tirando a estatua. La ropa deja de ser la de la actriz que compite por un papel y se vuelve uniforme de poder. Trajes impecables, tapados, joyas que en ella no son lujo, son declaración. Para la élite son exceso. Para el pueblo son venganza estética. La nuestra puede vestirse como reina y seguir siendo nuestra. Pero esa transformación tiene un costo. Se vuelve prisionera de su propia imagen. Si afloja, pierde. Si duda, la devoran. Entonces aprieta, acelera, exige. Y el país, mientras la ama o la odia, se ordena alrededor de su figura como un imán que no deja indiferente. Y ahí, justo cuando parece que se asentó en el trono emocional del peronismo, llega la sensación de que el tiempo se achica. Ella lo siente en el cuerpo sin decirlo, en noches donde la tos vuelve, en mareos que disimula, en el cansancio que la enoja porque para ella el cansancio es un lujo de los que nunca tuvieron que pelear por su lugar. En esa Argentina, la oposición no solo quiere derrotar a Perón, quiere borrar a Eva, sacarla de la historia, sacarla del cuadro, devolverla al costado. Y cuanto más lo intentan, más se endurece su decisión. No voy a volver a ser la que esperaba afuera. La segunda parte del acto se cierra con una certeza que ya es inevitable. Eva no va a ser una primera dama tradicional. Va a ser un poder paralelo. Va a ser el puente directo entre el Estado y la multitud. Va a ser para sus enemigos una herejía con perfume de pueblo. Y para los suyos, la prueba de que el mundo puede darse vuelta. Y ese mundo dado vuelta, aunque todavía no lo veas del todo, está a punto de empezar a girar más rápido. Demasiado rápido. El país ya estaba girando, pero todavía no se había dado cuenta de la velocidad. Y en el centro de ese giro, Eva convierte una idea en un método. Si el Estado es lento, ella va a ser rápida. Si el protocolo es frío, ella va a ser incendio. Si la caridad humilla,
Ella va a repartir derechos como si fueran balas de luz. A la mañana, el despacho se parece a una oficina. A la tarde, parece una guardia de hospital. A la noche, parece una estación de tren en hora pico. Entran y salen personas con papeles arrugados, con ojos rojos, con vergüenza clavada en la cara. Gente que aprendió a pedir perdón hasta por existir. Y Eva, cuando los mira, no ve casos, ve su infancia. Ve la puerta del funeral. Ve la mesa donde ella no podía sentarse. Ese es el combustible que la vuelve peligrosa. Al principio, los funcionarios intentan encauzarla. Hay trámites, hay procedimientos, hay que derivar. Eva escucha, asiente y hace lo contrario. Porque el dolor no espera turnos. Y porque, en el fondo, ella entiende algo que también da asco por lo real que es. La justicia social, para que exista de verdad, necesita poder. Y el poder, para moverse, necesita miedo o amor. Ella prefiere el amor, pero no le tiembla el pulso con el miedo. Empiezan a llegar cartas como si el país hubiera descubierto un buzón al cielo. Miles. Después decenas de miles. Sobres con manchas de grasa de taller, con perfume barato, con letras torcidas de alguien que nunca escribió mucho. Señora Eva Perón. Evita. Madrecita. Y adentro, una radiografía, una receta, una foto de un rancho con piso de tierra, un pedido de máquina de coser, una cama, un trabajo, un medicamento para un hijo que se está apagando. Hay noches en que ella se queda sola, con una pila de cartas que parece una pared. El sonido es el de papel rozándose, el de uñas rompiendo sobres, el de una respiración apurada. Y acá aparece el primer golpe visual fuerte de su método. No es que la gente golpea la puerta del Estado, es que el Estado, con Eva, abre la puerta y deja entrar el desorden. Ese desorden huele a pobreza, a desesperación, a urgencia. Para los de arriba es intolerable, para ella es la verdad. En ese punto se termina de armar su rivalidad con el mundo correcto, porque la élite no le discute solo las ideas, le discute el tono. No se habla así, no se hace así, no se recibe a cualquiera, no se mezcla el pueblo con el palacio. Y Eva, lejos de corregirse, redobla. Como si cada queja de salón fuera una confirmación de que está pegando donde duele. Y entonces sucede lo inevitable. Lo que era Eva ayudando se vuelve estructura. Lo que era un despacho se vuelve máquina. Lo que era carisma se vuelve institución. Nace la Fundación Eva Perón, y con ese gesto ella hace algo que parece administrativo pero es una declaración de guerra. Crea un brazo que no le pide permiso a la vieja beneficencia, que no se arrodilla ante apellidos, que se mueve con el ritmo de la calle. La fundación se vuelve un monstruo logístico. Depósitos con mantas apiladas como paredes, cajas de remedios, juguetes nuevos con olor a fábrica, colchones, ropa, bicicletas, camiones que entran y salen, listas, sellos, gente trabajando a destajo. A veces, de noche, las luces siguen prendidas como si ahí adentro estuvieran construyendo una ciudad paralela. Y lo estaban haciendo. Los hogares, las escuelas, los policlínicos, la ayuda directa. Todo empieza a aparecer con una estética que para el pobre es un shock. Porque una cosa es que te den una mano, otra es que te den una mano con dignidad, sin hacerte sentir basura. Eva insiste con eso. Quiere que el humilde reciba algo nuevo, limpio, entero. No lo que sobra. Quiere que el primer recuerdo de un nene con zapatos nuevos sea que el mundo también puede ser para él. ¿Y qué ve la élite en eso? Pánico. Porque cuando un pibe pobre se pone zapatos nuevos, no solo camina distinto, se para distinto. Y cuando se para distinto, ya no baja la cabeza tan fácil. Ahí tenés la razón profunda del odio. Los diarios opositores empiezan a hablar de demagogia, de culto a la personalidad, de despilfarro. Y sí, la fundación tiene un sello personal que roza lo monárquico. Retratos, discursos, presencia constante. Eva no finge modestia, no se esconde. Pone su nombre como quien pone una bandera. Eso alimenta el amor y también el asco de quienes ven en esa teatralidad una manera de comprar lealtades. Y acá viene un twist que te deja pensando. Aunque te parezca contradictorio, Eva detesta la caridad tradicional y al mismo tiempo construye un sistema donde la gente viene a verla a ella, no a un ministerio, no a una ventanilla, a ella. Eso la vuelve imprescindible. Y lo imprescindible, en política, es la forma más fina de la tiranía. Y también, a veces,
la única forma rápida de reparar una injusticia urgente. Esa ambigüedad es Evita, una mezcla de justicia y control, de ternura y dureza, de abrazo y amenaza. Mientras la fundación se expande, Eva decide ir por un objetivo que parece obvio hoy, pero entonces era dinamita: el voto femenino. Y acá el conflicto con su rival toma otro color, más venenoso. Porque había mujeres, de clase alta, intelectuales, militantes, que venían peleando por ese derecho hacía años. Muchas con convicción real, algunas con estrategias distintas. Y para el mundo del salón era insoportable que la cara del voto femenino terminara siendo Evita, la actriz, la intrusa. Ahí entra de lleno el símbolo Victoria Ocampo y el universo cultural que la rodea. Un feminismo que discutía derechos, sí, pero que desconfiaba del peronismo y sobre todo, desconfiaba de Eva. No querían que la conquista quedara pegada a su nombre, porque sabían lo que eso significaba, que ella se apropiara del relato. Eva, por su parte, no estaba para repartir méritos, estaba para ganar. Y para ganar, necesitaba que el derecho llegara y que llegara rápido, con marca peronista, con marca Eva. La campaña es feroz. Reuniones, presiones, discursos, movilización. Hay varones que se ríen, que dicen ¿para qué? Hay otros que temen que las mujeres voten como les diga el cura o como les diga el marido. Eva transforma ese desprecio en gasolina. Habla de la mujer trabajadora, de la madre, de la obrera, de la que se rompe el lomo y encima no decide nada. Y en cada frase se escucha algo que no está dicho, pero vibra. A mí también me quisieron negar todo. No me lo negaron, a ustedes tampoco. Cuando finalmente se aprueba la ley del sufragio femenino, el país no solo suma votantes, suma un temblor. Porque un derecho no es un papel, es una puerta. Y Eva se para en esa puerta como si hubiera estado esperándola toda la vida. Pero no se queda ahí. No le alcanza con que las mujeres voten. Quiere que se organicen, que sean fuerza propia. Entonces crea el Partido Peronista Femenino y empieza a multiplicar unidades básicas como si fueran semillas. Mujeres que antes no salían del radio de la casa empiezan a reunirse, a debatir, a organizar censos, a alfabetizar, a hacer política de verdad. Para algunas es liberación, para otras es vértigo. Para sus enemigos es una amenaza existencial. Mujeres del barrio, politizadas, con red, con estructura, con Evita atrás. Y ahí el rival reacciona con saña. Porque cuando el poder se feminiza desde abajo, el poder tradicional se siente acorralado. Vuelven los insultos, pero ahora con miedo. Fanáticas, ignorantes, manipuladas. Y Eva, lejos de suavizar, se endurece. Habla de las vendepatrias, de los enemigos del pueblo, de los que nunca dieron nada y ahora se quejan. Su discurso se vuelve una frontera. A algunos los une, a otros los expulsa. Y esa expulsión también es un acto de poder. En el medio de todo eso, su vida cotidiana se vuelve una escena de guerra. La imaginás en un auto oficial, sí, pero lo que no se ve es el ritmo. Actos a la mañana, audiencias al mediodía, recorridas a la tarde, discursos a la noche, y después otra vez cartas, llamadas, pedidos. El maquillaje tapa ojeras, pero no tapa cansancio, y el cuerpo empieza a pasar factura. Hay un momento, y este es el giro del reloj, el límite explícito, en que un médico se anima a decirle algo que nadie le quiere decir a una figura así. Tenés que parar. No sería bueno. No trata. Parar. Le hablan de estudios, de una sombra que no les gusta, de riesgos, de un tratamiento que requiere descanso. Eva escucha como quien escucha un idioma ajeno y responde con una frase que no necesita exactitud literal para ser verdadera en espíritu. No puedo. Porque su problema no es la enfermedad. Su problema es el tiempo. Ahí se revela lo que estaba escondido desde el principio. Ella vive como si tuviera una cuenta regresiva. Y ahora alguien se la pone en la cara. Meses, tal vez poco más, tal vez menos. No se lo grita al país, no se lo confiesa a todos. Lo guarda, lo aprieta adentro. Y toma una decisión que es tan heroica como aterradora. Acelerar todavía más. A partir de ese momento, su trabajo tiene algo de sacrificio ritual. Como si se estuviera quemando viva para iluminar a otros. Y eso, para el público, es irresistible. Porque el pueblo reconoce a quien se deja el cuerpo por ellos. Y el poder reconoce algo más siniestro, que una mártir en vida es más peligrosa que una dirigente sana. La fundación crece con esa energía. Se inauguran hogares para madres solteras, para estudiantes,
para trabajadoras. Se levantan policlínicos donde antes había descampados. Se reparten elementos de trabajo, máquinas, herramientas. Hay escenas que parecen cine, filas de chicos recibiendo guardapolvos nuevos, mujeres llorando frente a una cama de hospital como si fuera un milagro de cemento, obreros agradeciendo con un apretón de manos que parece juramento. Y del otro lado, la máquina rival no descansa. El mundo correcto no puede frenar esas obras sin quedar como villano. Entonces intenta otra cosa: ensuciar. Se instala el rumor, el comentario, la sospecha. ¿De dónde sale la plata? ¿Qué se hace con eso? Es propaganda, es compra de lealtad. Algunos cuestionamientos pueden ser políticos, otros son puro desprecio de clase disfrazado de moral. Y Eva, a quien los rumores le pegan donde más duele, porque toda su vida la acusaron de no ser, responde como responde siempre, con ataque frontal. La rivalidad con ese universo se vuelve personal. No es ideas contra ideas, es vos o yo. Y cuando una pelea llega a ese punto, ya no importa tanto la verdad como la emoción. Y Eva domina la emoción como nadie. Habla desde balcones, desde radios, desde actos multitudinarios. Y cada vez que habla, no parece que explique un programa, parece que recita una sentencia. Para los suyos es una madre que protege, para los otros es una bruja que hechiza. En esa tensión aparece otro twist amargo. Al construir un vínculo tan directo con el pueblo, Eva también genera una dependencia emocional enorme. La gente no solo quiere políticas, quiere a Evita, quiere verla, tocarla, que les firme algo, que les diga yo me ocupo. Y ella, que se alimenta de esa devoción, se vuelve prisionera de su propio mito. No puede fallar, no puede mostrarse débil, no puede parar. Incluso cuando el cuerpo la traiciona, ella se endereza. Incluso cuando el dolor le sube por la espalda, sonríe. Incluso cuando siente náuseas, habla. Porque entiende que su rival no espera una derrota electoral, espera una imagen de Evita quebrada. Una foto, un instante, ahí está, era frágil. Y ella no les da ese gusto. Y acá hay una imagen brutal, de esas que mezclan admiración con repulsión. Eva se sostiene con alfileres invisibles. Se arma como una estatua cada día, mientras por dentro el organismo protesta. Es una especie de autoflagelación moderna, televisada en actos, amplificada en radios. A veces, los que la aman no ven la violencia de esa entrega. Los que la odian la ven y aún así no aflojan, porque para odiarla necesitan que siga ahí. En ese tramo, sus logros se vuelven innegables. No importa si sos peronista o antiperonista, el país cambia. Las mujeres entran a la política con un empuje que ya no se puede desinventar. La asistencia social se convierte en política de Estado con una escala que no era común. La figura de la primera dama deja de ser decorativa y pasa a ser, por primera vez, un actor con peso propio. Y ese precedente es una bomba que queda plantada para el futuro. Pero el precio es altísimo. Porque la violencia del conflicto también se endurece. La oposición se radicaliza. La grieta se vuelve identidad. Y cada obra, cada discurso, cada entrega, tiene el sabor de «esto lo hacemos antes de que nos lo saquen». Esa frase, «antes de que nos lo saquen», empieza a sonar como un presagio. Y lo más inquietante es que Eva también lo siente. No con palabras, con instinto. Como si oliera que su historia no iba a durar lo que debería durar. Como si supiera que la Argentina, cuando ama, ama con fanatismo. Y cuando odia, odia con la misma intensidad. Entonces redobla. Redobla en política, redobla en la fundación, redobla en el partido de mujeres, redobla en presencia pública. Su vida se vuelve una carrera contra dos enemigos, el rival social que la quiere borrar y el cuerpo que le está marcando el límite. En ese punto del relato ya no estás viendo solo la gestión o los logros. Estás viendo una persona convirtiéndose en símbolo a fuerza de voluntad, mientras el símbolo empieza a comerse a la persona. Y la pregunta que queda flotando, sin que nadie se anime a decirla, es simple y terrible. ¿Qué pasa cuando el motor de un movimiento es una mujer que se está apagando? El cuerpo le venía avisando desde hacía rato, pero en 1951 el aviso se transforma en ultimátum. Ya no es esa tos escondida detrás de una sonrisa, ni el cansancio que se tapa con maquillaje. Es dolor, es sangre, es mareo. Es un cansancio que no se cura durmiendo porque no es cansancio. Es el organismo diciendo, hasta acá. Y sin embargo, afuera, la calle no habla de su cuerpo, habla de su destino.
Se empieza a escuchar una consigna como si fuera una oración colectiva. Evita vicepresidenta. Primero en murmullos, después en pintadas, después en gargantas. No es una idea de comité, es una exigencia emocional. La gente no quiere una vice, quiere un símbolo sentado en la cima del Estado, como prueba final de que los de abajo pueden llegar. Ahí, el conflicto con su rival, ese mundo correcto, ese mundo de apellidos, ese mundo que siempre le quiso cerrar la puerta, se pone al rojo vivo. Porque para la Argentina del Salón, Evita como primera dama poderosa ya era un sacrilegio. Evita como vicepresidenta sería algo peor, sería la profanación definitiva del orden social. No es solo política, es ¿cómo te animás? Es una clase social sintiendo que le pisan la cara. Y ese mundo mueve fichas con desesperación. En las sobremesas finas se habla con asco, en los diarios opositores se agita el miedo. En sectores militares y empresariales, la idea les cae como plomo en la boca. No importa lo que haya hecho, para ellos, ella no debía estar ahí. Y se nota en el tono, en la violencia simbólica, en la necesidad de frenarla como sea. Pero el giro más cruel es que por primera vez, Evita también tiene enemigos dentro de su propio bando. No enemigos declarados, enemigos de pasillo, tipos que la necesitan como bandera pero no la quieren con firma. La quieren en el balcón, no en la mesa donde se deciden cargos. La aman como mito, la temen como poder real. Eva lo percibe, siempre lo percibe. Y en vez de retroceder, acelera. Llega el día del Cabildo Abierto del Justicialismo, 22 de agosto de 1951. La escena es una bestia, una multitud inmensa, un mar humano que late, grita, empuja, llora. Banderas, bombos, el aire espeso de transpiración y esperanza. Y en medio, ella, muy flaca ya, muy tensa, sostenida por la voluntad como una estructura a punto de quebrarse. La multitud pide con una fuerza que no parece pedido, parece orden. ¡Evita! ¡Evita! Y ella, arriba, escucha. No como quien escucha un halago, como quien escucha el peso de una nación cayéndole sobre los hombros. Ahí hay un momento que, si lo miras sin romanticismo, da escalofríos. Evita está eligiendo entre dos destinos que la van a devorar. Si acepta, se convierte en blanco absoluto y acelera la guerra con su rival. Si rechaza, hiere a los suyos, rompe un sueño colectivo y deja una herida que puede volverse resentimiento. No hay salida limpia. Y entonces viene la escena más famosa, pero lo que está escondido no es la escena, es el motivo. Ella pide tiempo. Dice que necesita pensar, que necesita consultarlo con Perón, que necesita esperar. Esa espera es teatro, sí, pero no es solo teatro. Es pánico, es cálculo, es dolor físico. Y es también el diagnóstico que no se dice en público marcándole la cuenta regresiva. Aceptar la vicepresidencia significaba someterse a una exposición y a una presión que su cuerpo quizás ya no podía resistir. El reloj interno no era una metáfora, era un enemigo real. Días después, llega el renunciamiento. Lo anuncia por radio. La voz suena firme, pero hay un filo raro, como si la garganta tuviera espinas. Renuncia por el pueblo, dice. Renuncia por Perón. Renuncia por la patria. Y el país, según de qué lado esté, lo vive como sacrificio o como alivio. La multitud llora. Muchos sienten que les arrancaron algo. Sus rivales respiran, pero no celebran del todo. Saben que Evita, aún sin cargo, ya había ganado otra cosa. Había logrado que el país discutiera la idea impensable, una mujer del barro en la cima del poder. Aunque no se concretara, la puerta quedó marcada. A partir de ahí, el relato toma un tono de tragedia acelerada. Ella se empeña en seguir. Sigue yendo a actos, sigue recibiendo gente, sigue trabajando con la fundación, con el Partido Peronista Femenino, con su maquinaria de ayuda y de organización. Hay días en que parece un milagro que camine. Y en ese milagro está la parte oscura. La obstinación se convierte en autodestrucción. Empieza a aparecer más seguido una imagen que, en vivo, debía ser perturbadora. Evita aferrada a un atril como si fuera un salvavidas. Sonriendo con la cara, temblando con el cuerpo. Hablando de fuerza mientras su organismo se apaga. En 1952, la escena culminante se vuelve casi insoportable. Perón asume su segundo mandato y Evita aparece. Está tan flaca que el vestido parece colgar de un esqueleto decidido a no rendirse.
La gente la ve y la ama más, porque el pueblo tiene un instinto, huele el sacrificio. Y cuando el pueblo huele sacrificio, se vuelve devoción. Pero en la devoción también hay algo que incomoda, la gente no la deja morir en privado. La necesita viva como símbolo, y el símbolo, para quedarse, le exige lo imposible, seguir. Ella recibe un título que la define, jefa espiritual de la nación. Para los suyos es reconocimiento, para sus rivales es blasfemia. Para ella es una carga sagrada, y una trampa. Si sos espíritu, ya no te pertenece el cuerpo. Entonces, como si la historia quisiera rematar con crueldad, llega el final. En julio de 1952, el país entra en un clima de susurro. Se la ve menos, se la menciona más, se sienten las puntas del miedo. Y el 26 de julio, a la noche, se anuncia su muerte. La frase queda clavada en la memoria colectiva como un martillazo. Ha pasado a la inmortalidad. Pero la inmortalidad, en la Argentina, siempre viene con barro. La muerte de Evita no es un duelo simple, es una disputa por el sentido. Para el pueblo se muere la madre. Para sus enemigos se muere la amenaza. Y para el Estado peronista se muere el motor emocional más poderoso que tenían. El país no llora solamente una persona, llora una época. El velorio es una multitud interminable. Filas que no se terminan. Gente desmayándose. Flores aplastadas, zapatos embarrados. Un dolor masivo que se vuelve casi físico, como si la ciudad entera estuviera enferma. Y ahí aparece la primera imagen que mezcla veneración con algo que da asco por lo que tiene de control. Su cuerpo deja de ser su cuerpo y se convierte en objeto político. Deciden embalsamarla, preservarla, hacer que el cuerpo parezca dormido para siempre. La explicación pública puede ser homenaje. La explicación real es poder. Un cuerpo preservado es un símbolo que no se apaga. Y si el símbolo no se apaga, el movimiento tampoco. En una sala, bajo luz blanca, el cuerpo de Evita se transforma en estatua. Piel que deja de ser piel. Silencio de laboratorio. La muerte convertida en ceremonia técnica. Es una escena inquietante porque te muestra lo que el fanatismo, del amor o del odio, hace con las personas. Las convierte en cosas. Y ahí la historia pega el giro más oscuro, el que la vuelve casi un thriller. En 1955 cae Perón. Golpe militar. Cambian las banderas, cambian los nombres, cambia el tono oficial. Pero hay algo que no pueden cambiar, la presencia fantasma de Evita. Porque aunque la borren de retratos, aunque prohíban decir su nombre, el mito sigue en la boca de la gente. Entonces, sus rivales, los que siempre la quisieron sacar del cuadro, cometen el acto más profanador de todos. Se obsesionan con su cadáver. No es metáfora, se obsesionan de verdad, porque entienden que mientras el cuerpo esté en un lugar conocido, es un altar potencial, y un altar convoca, y un altar enciende. Así que el cuerpo desaparece, se lo llevan, se lo esconden, lo mueven como si fuera contrabando, guardias armados custodiando una caja que no debería existir. Pasillos, depósitos, traslados nocturnos. El país enterándose a medias, por rumores, por susurros, por historias que se cuentan con terror. Y ahí está el núcleo repulsivo que te prometí desde el principio. La Argentina que no pudo derrotarla en vida intenta derrotarla en la muerte. Como si al esconder un cuerpo pudiera esconder una idea. El cadáver de Evita, conservado, intacto, se vuelve una bomba simbólica. Una reliquia, un secreto de Estado. Y cuando un Estado guarda un secreto así, ese secreto lo corroe por dentro. Porque cada soldado que lo ve, cada funcionario que firma un papel, cada traslado clandestino, va sembrando el mito todavía más hondo. Cuanto más lo niegan, más existe. La rivalidad con el mundo correcto llega a su máxima perversión. Ya no se trata de discutir políticas, se trata de quién tiene derecho a la memoria. Quién decide qué se recuerda y qué se borra. Y en esa pelea, Evita, muerta, sigue ganando, porque el intento de borrarla la vuelve aún más legendaria. El cuerpo termina lejos, enterrado con otro nombre, en otro continente, como si el exilio también pudiera aplicarse a un cadáver. Y mientras tanto, en Argentina, el nombre de Evita se vuelve palabra prohibida. Pero las palabras prohibidas son las que más se repiten en secreto. El peronismo, sin ella, pierde su fuego más directo. La fundación es intervenida, desarmada, atacada. El partido peronista femenino se diluye, se persigue, se fragmenta. Muchas mujeres que habían encontrado ahí su primera forma de poder vuelven a ser empujadas al margen. Y sin embargo, algo ya había cambiado.
Esas mujeres ya no eran las mismas. Habían aprendido a organizarse, a hablar, a ocupar espacios. Esa semilla no se puede desinventar. Y acá aparece una verdad incómoda sobre su legado. Evita deja dos herencias al mismo tiempo, una luminosa y una peligrosa. La luminosa, la ampliación real de derechos, el empuje a la participación femenina, la instalación de la justicia social como idea central, la dignidad material para millones, la política como presencia en los barrios. Para mucha gente, Evita no fue un discurso, fue una cama en un hospital, fue un remedio, fue un techo, fue un par de zapatos, cosas que te cambian la vida. La peligrosa, el personalismo llevado al extremo, la dependencia emocional de una figura, la división moral absoluta que convierte al adversario en enemigo. Ese estilo de confrontación, esa forma de decir o conmigo o contra mí, queda impregnada en la política argentina como una marca de fuego. Y sus rivales, paradójicamente, también la heredan, la obsesión por destruir al otro en vez de debatirlo, porque el odio también copia. Con el tiempo, el mito se vuelve aún más grande que la persona. Evita aparece en murales, en canciones, en relatos, en discusiones familiares que se heredan como si fueran apellidos. Para algunos es santa laica, para otros demonio populista, para muchos una mezcla. Y la mezcla es lo más real, una mujer de origen humilde que entendió el poder como pocos, que cambió vidas de verdad, que se entregó hasta el límite y que también supo manejar la devoción como herramienta política. Su rival, ese mundo que la despreciaba, nunca logra cerrar la herida. Porque Evita se mete en la cultura como esas historias que incomodan por lo que revelan, que el orden social es una construcción, no una ley natural. Y cuando alguien demuestra eso con su propia vida, el sistema queda expuesto. La ironía final es brutal. Querían que fuera pasajera, y termina siendo eterna. Querían que fuera la actriz, y termina siendo símbolo de Estado. Querían que fuera nadie, y terminan escondiendo su cuerpo como si fuera un tesoro maldito. Esa es la prueba definitiva de su poder. No pudieron dejarla en paz ni muerta. Y si te queda una sensación mezclada, satisfacción por entenderla, interés por la trama, y un poco de repulsión por lo que el poder hizo con ella, esa mezcla es la historia real. Evita no es cómoda, no nació para ser cómoda, nació en el borde y vivió como un incendio. Con un reloj encima, con un rival acechando, con una promesa hecha a los de abajo, nunca más afuera. Cumplió mucho, pagó caro. Y en esa deuda de sangre y símbolo, Argentina sigue discutiéndose a sí misma.